Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy día el Señor se admira en el Santo Evangelio que escuchamos de la falta de fe y también del poco cariño, podríamos decir, de la poca consideración que Él encuentra en sus coterráneos, en Nazaret. Estamos en el comienzo del Evangelio de Marcos, al comienzo de la predicación de Jesús, o más bien dicho, y Él va a Nazaret para predicar la palabra de Dios. Y la gente que ya sabía que Jesús estaba predicando, haciendo milagros, haciendo tanto bien en otros lugares, en vez de alegrarse con la venida de este coterráneo, de este familiar, de este vecino, de este pariente, de este conocido, lo desprecian. Y Jesús comienza a predicar y todos dicen: ¿y de dónde salió este? Claro que lo dice con palabras distintas en el Evangelio, pero es eso en el sentido nuestro, ¿no? El sentido chileno. ¿Qué se cree? Pero si nosotros lo conocemos, se crió con nosotros, conocemos sus hermanos, sus hermanas, inclusive nombra aquí los hermanos que entre paréntesis no son hermanos de sangre, porque como bien sabemos, para los judíos los primos hermanos, los sobrinos, los tíos también se llamaban entre sí hermanos. Y sabemos que Judas, Simón, Santiago, José eran hijos de otra persona, ¿no? María de Cleofás. Entonces ahí se desbarata este argumento que tienen algunos de que la Virgen tuvo más hijos. Nuestra madre no tuvo más hijos biológicos, salvo Jesús. Todos los demás hijos somos hijos espirituales de nuestra madre. Pero ellos estaban justamente utilizando ese argumento para decir que Jesús realmente estaba siendo muy, tal vez, arrogante o pretencioso, o que se cree que viene ahora a predicar, a dárselas de profeta, si nosotros lo conocemos, si es un humilde hijo de un carpintero, de una de las familias más humildes que no brilla mucho, ni siquiera acá en Nazaret, y ahora quiere ser profeta y quiere dedicarse a ser un hombre famoso, un hombre poderoso, y realmente se transformó en motivo de escándalo. Jesús dijo: qué pena, un profeta solo es despreciado en su propia tierra, nadie es profeta en su propia tierra. Y dice entonces el Evangelio que solamente pudo sanar a unos pocos enfermos, cuando lo que en realidad el Señor quiere es sanar a todos los enfermos. Todos estamos enfermos, ya sea en nuestro cuerpo o en nuestra alma, por el pecado, y necesitamos de la sanación de Jesús. Solo Él nos puede dar esa sanación, esa cura, esa vida, porque Él es el Creador. Nuestra vida está en sus manos. Entonces la gran pregunta es: ¿por qué Jesús es tan despreciado? Si sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que Él es tan bueno
que entregó su vida por nosotros, nos perdonó desde la cruz, envió a sus apóstoles, a sus sacerdotes, a perdonar los pecados en nombre de Él, por eso les dio el Espíritu Santo. Jesús se merece bastante más cariño que el que le damos. Y esto es realmente algo muy actual, porque los coterráneos actualmente de Jesús, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los nazaretanos de hoy? Somos nosotros mismos, que estamos tan acostumbrados a vivir nuestra fe católica de manera tibia, de manera un poquito así como indiferente, como que no es lo más importante en mi vida. Es un complemento, es un aditivo que yo le agrego a mi día a día, pero no es normalmente lo que me mueve en primer lugar. Y resulta que debería ser al revés, porque Jesús no es cualquier persona, es Dios, es nuestro Salvador. Es el puente que tenemos para poder llegar a la otra orilla, que es la vida eterna. La casa de Dios Padre, donde estamos todos llamados a vivir después, el cielo, el paraíso. El único que nos puede salvar entonces es Jesús. Y si es así, ¿por qué no le damos tanta importancia? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué a veces llegamos al final de nuestra vida y recién ahí nos damos cuenta, ¿no?, que deberíamos haber empleado más tiempo para servir al Señor, para amarlo a Él? Y la razón tal vez está en que justamente el pecado que nosotros tenemos nos impide ver la grandeza de Cristo. ¿Y cuál es el pecado que domina a la humanidad y a cada uno de nosotros en una medida mayor o menor? La soberbia. Ese es el pecado. Somos soberbios, somos muy orgullosos. Ese es el pecado principal de Satanás, que siendo un ángel tan poderoso, tan adornado de tantos dones, tantos talentos, como Dios le regaló a este ángel al principio Luzbel, que significa luz bella justamente, ¿no?, tantas y tantas cualidades bonitas, hermosísimo, inteligentísimo, poderosísimo, pero en vez de servir a Dios y cumplir la misión que le había encomendado, dijo: no serviré a Dios, yo me voy a hacer un reino a mi manera, donde yo sea Dios. Entonces, en esa soberbia comenzó a transformarse en un demonio. Porque como bien sabemos también, ¿no?, los demonios no fueron creados de esa manera por Dios. Todos fueron creados como ángeles maravillosos, inocentes, benditos, lindos, y con una tarea por delante: servir a Dios para que todo el universo y la creación se fuera desarrollando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero bueno, este ángel se convirtió en maligno, corrompió su propia voluntad por la soberbia, porque quiso igualarse a Dios y ser superior incluso a Dios. Hay una explicación que da el padre Gobi en su libro de que el 666 es el número de la bestia en el Apocalipsis, justamente porque representa la soberbia del anticristo, que quiere ser más que Cristo, ¿no?, que se pone por encima de Cristo, porque el número de Dios sería el 333, la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Y el 666 sería una copia mal hecha del diablo de lo que es Dios. Bueno, realmente es el pecado que nosotros también hemos adquirido, ¿no?, por el hecho de ser seres humanos, de nacer. Todos tenemos el pecado original y esa tendencia gravísima a ser orgullosos, a ser soberbios. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Cuando vemos una persona que es humilde, en vez de valorarla, la despreciamos, porque es pobre, porque es sencillo, porque no brilla. Entonces no vale mucho.
¿Quiénes son las personas que importan realmente? Los famosos, los poderosos, los que tienen mucho dinero, los que tienen influencia en la sociedad, los que tienen mucha autoridad. Por último, las personas hermosas, bellas, en su juventud, los atletas, los artistas, los cantantes, los ídolos del momento. Esas son las personas que valen. Y cuando se acerca uno de esos famosos, muchos se arrodillan delante de ellos para pedirles un autógrafo. Así funciona el mundo, porque la soberbia está enraizada en todos nosotros los seres humanos. Es muy difícil sacarse esa ceguera espiritual. Y resulta que el que verdaderamente merece nuestra adoración, nuestra glorificación, es Jesús, porque Él es Dios, nadie más es Dios. Bueno, fuera del Padre y el Espíritu Santo, pero las tres personas son un solo Dios. El más cercano a nosotros es Jesús, que se encarnó para que nosotros no tuviéramos miedo de acercarnos al Todopoderoso. Justamente Él se hizo débil, se hizo pequeño, para ayudarnos a nosotros a seguir ese ejemplo y dejar nuestra soberbia y imitar a Jesús, el que se hizo pobre siendo rico, se hizo humano siendo divino, se hizo culpable, entre comillas, asumió la culpa de nosotros siendo absolutamente inocente, para ayudarnos a nosotros, para tendernos una mano. Y en vez de tomar esa mano y besarla y adorarla, muchas veces la escupimos y la despreciamos. ¿Por qué? Porque Jesús es muy sencillo, muy humilde. Nació no en cuna de oro, sino en un pesebre. Murió no como un gran emperador, sino en la cruz como un ladrón más, como un delincuente más. Entonces, nuestra tendencia es lo mismo que los nazaretanos, decir, ¿quién es este? Si es un pobre hombre. Y además, seguir a Jesús implica tomar esa misma actitud, ¿no? Nuestra cruz de cada día entonces significa despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro ego, y asumir la humildad que tenía Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por la de muchos, por la de todos nosotros. Por eso entonces, esa es la razón, hermanos, que en la falta de humildad que tenemos, nos cuesta reconocer la grandeza de Cristo y cuánto lo necesitamos. Y esto produce un dolor tremendo en el corazón del Señor. Lo sabemos por sus apariciones. Jesús se ha aparecido a Santa Margarita María de Alacoque, por ejemplo, ¿no? Como el Sagrado Corazón de Jesús. El siglo anterior se apareció a Santa Faustina como la Divina Misericordia, el cuadro que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que decía Jesús? Que el dolor más grande que siente en su Sagrado Corazón es el desprecio, la indiferencia de nosotros, los más cercanos a Él. Porque los pecadores, los que odian la Iglesia, los que viven en el pecado mortal, lógicamente que van a negar a Jesús. Pero Jesús, ¿qué siente por ellos? Una gran compasión, porque están totalmente ciegos y quiere la conversión de esas personas, que son grandes pecadores, que si se mueren en ese mismo instante se van después al infierno, después del juicio particular. Entonces, esas personas son objeto de mucha misericordia para Jesús. Pero nosotros, muchas veces, los católicos, somos causa del mayor dolor que tiene Jesús, porque lo despreciamos, porque no lo ponemos en el primer lugar de nuestras prioridades, no es nuestro mayor interés amar a Cristo sobre todas las cosas. ¿Y de qué manera podríamos entonces aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como el verdadero profeta que nos habla en nombre de Dios? Bueno, tenemos que mirar a San José, porque San José realmente es el modelo para todo hombre, para todo varón, ya sea papá,
ya sea un religioso, ya sea una autoridad, ya sea un trabajador. San José es el gran modelo de humildad, que se abajó a sí mismo y con cuánto cariño, con cuánto amor trató a Jesús, al niño Dios. Lo sirvió como un papá, pero lo adoró como su Dios. Lo trató súper bien. Y yo me digo a mí mismo, tal vez cuántos años de purgatorio me van a tocar si es que me salvo, por no tratar a Jesús con la dignidad que Él se merece en la Sagrada Eucaristía. Claro, porque uno se va acostumbrando por la rutina, ¿no es cierto? Y yo vuelvo a felicitar a la comunidad de San José de la Mariquina porque ustedes poco a poco están dándose cuenta de que la comunión no es, como dicen los demonios en las posesiones diabólicas, ¿no?, una galletita para burlarse de Jesús eucarístico. Es Dios que estamos recibiendo, estamos comulgando con el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesús. Entonces, lo que quiero decir es que es muy bonito que, no todos, pero muchos de ustedes están comulgando en la boca. ¿Por qué? Como signo de respeto a Cristo. ¿Está permitido comulgar en la mano? Por supuesto, incluso las leyes sanitarias lo aconsejan. Pero si tuviéramos esa fe real que Jesús está aquí en la Eucaristía, con cuánto amor lo recibiríamos, con cuánto cariño, cuánto respeto y adoración. Yo creo que como mínimo estaríamos todos, incluyéndome a mí, postrados en el suelo para recibir a Jesús, diciéndole: no soy digno de que entres en mi casa. Pero lo tratamos así, hermano, con mucha familiaridad, con mucha rutina. Yo me predico a mí mismo, el primero de todos, y vamos a tener que dar cuenta ante Dios por eso. ¿Quién es este? Pero si es tan sencillo, es una hostia. Y no somos capaces de ver que ahí está Dios, que merece toda nuestra adoración, respeto. ¿Por qué nos falta esa humildad? Pidamos con insistencia: Señor, yo quiero creer, quiero ser más humilde para creer en ti y tratarte como San José. ¿Para qué vamos a hablar de la Santísima Virgen, que trataba a Jesús, pero con el máximo cuidado, la delicadeza mayor que existe, ¿no? ¿Con qué cariño? Porque sabía que era su hijo, pero sabía que era Dios. Y así en cada segundo de su existencia, igual que San José, lo estaban adorando, amando, sobre todas las cosas. Entonces, este es el mensaje que hoy nos deja el Evangelio. Por un lado, pedir la humildad. Y por otro lado, pedir que algún día nuestra relación con Cristo sea como debe ser. Nosotros somos criaturas, pobres criaturas, miserables criaturas pecadoras, que hemos sido redimidos, salvados por Él. Y Él lo único que se merece de nuestra parte es una gratitud eterna, también espíritu de adoración, de alabanza y de mucha confianza, porque Él quiere que confiemos en Él. Eso es lo otro que dice a Santa Faustina, ¿no? Yo quiero que cada vez que miren mi imagen de la Divina Misericordia, digan: yo confío en ti, Jesús, en ti confío, porque Él no quiere que le tengamos miedo, no quiere que lo veamos como un Dios distante, sino tan cercano que Él quiere penetrar la fibra más íntima de nuestro corazón, de nuestra alma, por su palabra, por la Eucaristía. Pero el amor hay que corresponderlo con un amor semejante, ¿no? Y entonces hoy nosotros debemos pedir ese don que es la humildad, para reconocerlo con cariño. Gracias, Señor, tú que siendo tan grande, tan maravilloso y divino, te hiciste tan humilde, tan pequeñito, un nazaretano, una hostia, un niño que nace en el pesebre, un criminal presuntamente concebido así por la sociedad de aquella época, muerto en cruz. Pero yo sé que tú eres Dios, yo te alabo, yo te amo. Por eso el ladrón bueno se robó el cielo, porque le dijo a Jesús: Señor, yo merezco estar acá, pero tú no. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y ese acto de humildad, de adoración, le valió el perdón de todos sus pecados e instantáneamente la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que San José nos auxilie entonces, y la Santísima Virgen, para poder ser un poco más humildes, salir de este esquema de soberbia que hay en el mundo moderno sobre todo, y tratar también a nuestros hermanos con el mismo respeto y cariño, porque Jesús dice: yo estoy en aquellos que son más débiles, en aquellos que son los más pequeños. Ahí estoy, presente. Y si no nos damos cuenta, algún día nos daremos cuenta en el juicio final y en el juicio particular, después de la muerte, que ya es tarde. Hoy es el momento para reaccionar, y el camino adecuado es seguir la senda de María y de San José. Así sea. Amén.